Cuando René tuvo la oportunidad de conocer a su papá después de tanto tiempo que había estado lejos, no pensó que fuera así como era. René era moreno, era de estatura baja y además, por otro lado, tenía el cabello muy, muy lacio. No así su papá. El papá de René tenía el cabello ondulado, rubio y era muy, muy alto. Además tenía una barba muy abundante. En realidad no se parecía en nada René a su papá. No tenía ningún parecido. Bueno, sí. Ahora que lo recuerdo, sí había un parecido. Y era que tenían un mal humor muy al fondo. Muy al fondo. Pero que cuando estallaba se hacía notar muy fácil. ¿Sí? Entonces no había quien controlara su humor cuando éste se desataba. Pero ese no era el mayor problema. René tuvo oportunidad de convivir cada vez de forma mucho más frecuente con su papá. Ya decía yo que tenía una barba muy abundante, y sí que era abundante, era una barba que le llegaba muy por encima del estómago. Era una barba muy abundante, se hubiesen hecho 2 trenzas o 3 en esa barba. Una barba negra. Solo tenía una que otra cana. Pero a René no le llamaba la atención eso, sino la forma en que su papá podía caminar, se movía, se desplazaba. Era una forma un poco extraña, a veces muy recta, a veces, ¿cómo decirlo? A veces muy mecánica. De forma muy mecánica, exacto. Así, como predecible a la vez y por otro lado también muy rara. Porque no había visto René a otra persona que caminara como su papá. Pero lo peor estaba por descubrirse. Una tarde, René regresaba de la escuela cuando logró ver que su papá se hallaba reparando el tejado de la casa. La casa ya era vieja, ya tenía más de 50 años y por lo tanto requería de sus reparaciones. Una de las reparaciones que parecía inminente pues era la del tejado. Su mamá había dejado claro que era necesario realizarla cuanto antes porque ya venía la temporada de lluvias y ya había detectado en la temporada anterior, la temporada de lluvias, varias goteras que seguramente para este año iban a incrementar su tamaño y su número. Así que era necesario antes de eso reparar el tejado. En ello estaba el papá de René cuando lo vio. Le gritó repentinamente y a pesar de que sus movimientos parecían ser muy precisos, casi exactos, solo por el grito en que incurrió René al verlo en el tejado, pensando que tal vez podría ayudarle y subir con su padre a reparar el mismo, con ese bastó para que el padre derrapara de la escalera y cayera directo al piso. Debido a la altura, estamos hablando de aproximadamente 6 metros de altura o un poco más, René, a pesar de no ser muy avesado en cuestiones médicas o fisiológicas, comprendía perfectamente que cualquier persona debía sufrir un daño, tal vez no irreparable, pero sí severo, de una u otra manera. Una caída de esa naturaleza y de esa altura no era para menos. Pero no, el papá se levantó como si nada le hubiese pasado. Y lo peor fue que cuando
sufrió la caída, ya que cayó sobre una roca que fue todavía mucho peor, emitió un sonido, produjo un sonido tan raro que el muchacho, por más que no quisiera, tuvo que pensar en algo extravagante, una idea que desde entonces no le dejaba en paz, porque cuando cayó sonó como si, sí, como si fuera de metal. Exacto. Y eso pensó. Mi papá es de metal del robot. Eso pensó. Tal vez el metal de un robot. No. Después pensó, ¿cómo se me ocurren tales cosas? Metal, un robot, mi padre, y entonces ¿cómo podría haberme tenido a mí? Eso significaría que yo también soy un robot. Eso pensó. Yo también soy un robot. Y esa idea no dejaba de revolotearle en la cabeza. Apenas peló los ojos, estuvo soñando, sudaba, respiraba ansiosamente porque dentro de sus sueños habían ciertas ideas que no podía concebir y que le parecían aterradoras. ¿Sí? Eso de ser un robot. Pensaba, o soñaba, mejor dicho, que alguien lo había programado y que ese alguien que lo había programado era en realidad su padre, es decir, quien lo había creado. Entonces, ¿quién sería su madre? O tal vez la madre y el padre eran exactamente los mismos, es decir, quien lo había creado fungía como madre o como padre. O en realidad eso de madre o padre no se había dado en su caso y solamente era un pretexto para aparentar que era un niño común y corriente y no un robot. Pero en el sueño vio a su papá tal como pensó cuando cayó y sonó a metal, que era un desnudo. robot. Exacto, un Robot. Sí, lo vio sin piel, sin ropa, sin piel, sin cabello, completamente desnudo. Sí, era un robot. Pero no era un robot como esos que uno acostumbra a ver, que tal vez tiene un color plateado, dorado, de aluminio. No, era un robot que se sabía que era robot, pero que a pesar de todo tenía una especie de superficie, reemplazando una piel como de piedra. Sí. Y se acercó todavía cuando vio la superficie de piedra en el sueño y le dio unos puñetazos y sonó a metal. Se quedó todavía más asombrado. Esa noche, insisto, no pudo dormir tan fácilmente. Pero finalmente el sueño lo venció y logró rebasar aquella pesadilla. Cuando despertó, inmediatamente fue a ver a su papá. Para entonces su mamá, que salía muy temprano a trabajar, ya no estaba. Su papá ya no se encontraba en la cama. Volvió nuevamente al tejado, pero algo debió suceder después de aquella caída, porque el padre de este muchacho, el padre de René, no traía ropa. Se subió al tejado tal como él lo había soñado, con esa apariencia de robot. Incluso el gato lo vio extraño, lo desconoció, empezó a maullarle. Y el robot, o sea, su padre, no se daba cuenta de ello. Cuando repentinamente René le gritó: ¡Robot! Y le volvió a gritar 3 veces. Robot, robot, robot. Fuerte, pero más fuerte gritó. Robot, robot, robot. El padre de René, es decir, el robot, volteó instantáneamente
y al saberse descubierto, miró su propio cuerpo de abajo arriba, sus manos. Bajó de la escalera prácticamente de un salto y huyó. René nunca más volvió a ver a su padre. Nunca más. Pero le hizo el planteamiento a su mamá y su mamá no supo qué responder. René pensó que tal vez se trataba también de otro robot. Su madre no era su madre, sino era otro robot. En una ocasión incluso intentó comprobar si en realidad él no lo era y exhortó a su madre para que le hicieran algunos análisis. Le hicieron incluso algunas radiografías y otros tantos estudios. Pero no, era un ser humano común y corriente, con todo lo necesario para decirse ser humano. Así que esa idea la fue descartando con el paso del tiempo. Hasta que un día la vio. Sí. Descubrió a su madre, que había desprendido una de sus prendas justo cuando pensó que él no se encontraba. Y entonces supo que había seguido engañado durante tantos años, puesto que ella no era su madre, no podía ser su madre, no, ya estaba claro que él era humano. Se trataba de otro Niño. robot, otro robot que se mantuvo engañándolo durante tantos años.